Hola gente querida, soy Paula Vilches. Hola, soy Farshid Riggs y los invitamos a tener conversaciones Conscientes. Hola gente querida, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis, todos. Todis. Todis. Este es nuestro cuarto capítulo y estamos el día de hoy reunidas para conversar sobre la interpretación o las reacciones frente a las situaciones de nuestra vida. ¿Cómo estás, Farshid? Muy bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Contenta por Bien. este capítulo. Sí, interesante el Sí. tema, como se dio también, como de manera súper espontánea. Ujú. Sí, y además que pienso que, bueno, en mi caso como que me toca de manera personal un Mm. montón. No sé en tu caso, pero en mi caso, Sí, uh, sí, sí. es- Esto se liga mucho como con el tema como de las creencias, ¿no? Las creencias que manejamos en la vida. Todos tenemos creencias, y tanto positivas como negativas, pues. Y desde ahí nosotros interpretamos la vida. sí, exacto, exacto. Y también cómo interpretamos una situación en específico, ¿no? Claro. ¿La interpretamos como una amenaza o no? Ujú. ¿Cuáles son nuestras, no sé si decir técnicas, pero formas de interpretar estas Ujú. situaciones en nuestra vida? Y me hace pensar o preguntarme un poco en cuando hay un problema grande, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cuál es nuestra interpretación de ese problema? Sí. ¿Qué piensas tú? Em, Hay ejercicios súper interesantes para hacer en esto, de lo que yo he aprendido tanto cuando estudié temas de energía, ¿no? De clarividencia y, y cursos de desarrollo personal. Y en verdad, a mí me hizo mucho sentido cuando una profesora nos comentó, así como rápidamente, que en verdad la vida nosotros la interpretamos desde nuestras emociones principalmente. Mm, Y esas emociones vienen como programadas, por así decirlo, desde cosas que vivimos principalmente los primeros 5 años de vida, que es donde nosotros aprendemos a interpretar en el mundo y saber quiénes somos en el mundo. ¿Y en base a qué? A lo que vimos, a lo que escuchamos, a lo que experimentamos. Y, y bueno, ella nos decía, las situaciones de la vida, incluso las que podemos considerar más extremas, como la muerte de un ser querido, por ejemplo, en la vida en sí son neutrales. O sea, mm, no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas, son. Porque por ejemplo, si vamos de nuevo a ese ejemplo, la muerte es parte de la vida y todos vamos a atravesar esa situación. mm, Pero la interpretación que tenemos de eso es distinta. Y por lo general está permeada por también factores culturales. También no es lo mismo cómo se ve aquí la muerte a cómo se ve, por ejemplo, en México, que es muy interesante cómo ellos ven la muerte, mm, o como la ven en la India, o como mm. lo ven en China. Es completamente diferente. Y hay toda una carga emocional, cultural, de distintos factores que nos van a hacer interpretar esa situación. Tú y yo no podemos ir en una montaña rusa y a lo mejor tú vas gritando y feliz y disfrutando la experiencia y yo voy aterrada y la Claro. experiencia es la misma, pero la interpretación es distinta porque Mm, va a depender de cada quien. mm, Es individual, la interpretación siempre es individual y está permeada por un montón de factores, dentro de ellos toda esta programación que quedó de infancia y factores culturales, factores transgeneracionales también, mm, y también el impacto emocional que pueda tener en nosotros. Bueno, mm, por diversos motivos, ¿no? Si yo viví un terremoto donde murió seres queridos míos, voy a interpretar como muerte un terremoto, pero si no me pasó nada, lo más probable es que después yo lo vea como algo natural, es parte es mm, un sismo, la tierra se está moviendo, es normal y no voy a sentir miedo.
Mm, Y así sucesivamente. interesante. Sí, no, lo encuentro genial. Es tan interesante, es como, porque una situación en sí misma no es una amenaza, ¿no? Es como, es una situación, en lo Es cual neutral. es neutral, claro, pero nuestro bagaje, como nuestra mochila, es lo que nos hace interpretarla. Y incluso una situación dolorosa, fuerte, triste, uno la puede ver como una oportunidad Ujú, de crecimiento, ¿no? Como ver nuestras debilidades, ver qué es lo que esta situación nos está invitando a desarrollar claro. para fortalecernos y crecer y aprender de esta situación. Ujú, Y todas estas conversaciones me hacen pensar en dos, o quizás un poquito más, pero lo puedo resumir en dos experiencias que tuve. Una es, tomé un curso ujú, como de coaching, digámoslo ujú, así, ujú, eh, en el Centro para el Progreso Humano de Canadá con Saba Argerman. Este centro es para el desarrollo humano en el ámbito espiritual, emocional, social, intelectual, físico, o sea, completo. Y es bastante empoderador, es como bastante que te hace desarrollar tus capacidades. ujú, Y este centro se dedica a reexaminar lo que asumimos. Yo lo encuentro genial eso, ¿no? Es como reexaminar tus asunciones, ver de dónde vienen y ujú, cómo cambiarlas. Oh, no, es demasiado bueno, demasiado, demasiado bueno. Entonces, Saba Argerman era la facilitadora y ella nos dijo, no puedo como dar detalles porque como tomé el curso y es de ellos, claro. es un material de ellos, no puedo hablarlo, pero que hay distintas formas de enfrentar las situaciones de nuestra vida. Y Ujú, una de las formas es el drama, otra de las ujú, formas es intentar arreglarlo de inmediato, otra de las formas es la opción y la última forma es la oportunidad. Entonces, en el drama y en el intentar arreglarlo, en esas dos opciones, tú eres como una víctima, estás sin poder. ujú, Eh, exacto. no tienes como, es como que no tuvieras opción, como Ujú. que, ay, ¿Cómo ¿por te qué a mí? sucede? Y claro, como que una ¿Qué más que te víctima ahí, sucede? como el viento que te lleva para cualquier lado. Y en las otras dos, en las últimas, sí tienes opción, porque puedes ver qué es lo que se te está invitando a desarrollar y cómo hacerlo y cómo cambiar, y eso te lleva al crecimiento. Mm, Y también recuerdo tomando sesiones de psicoterapia positiva con Caroline Mosavi, ella me dijo que las reacciones frente al conflicto eh, eran, eh, ¿cuáles eran? Exageración, negación, escape, que muchas veces es escape por fantasía, ujú, y procesamiento. mm, Procesamiento es la oportunidad, ¿no? Entonces, claro, las primeras tres te desempoderan. Tú te ves como una víctima, te ves como... Y empiezas porque a mí, que yo ujú. me veo muy reflejada ahí. Cuando yo era niña, cuando yo era adolescente, Sí. siempre preguntaba, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y después entendí que el por qué está en el pasado, el qué está en el presente y el para qué está en el futuro, entonces lo cambié como para qué. ¿Para qué? Interesante. Mira, y una Sí, pregunta te cambia toda la interpretación. sí. Y Qué sabes genial. que descubrí que era para mí, o sea, obviamente nadie quiere pasar por cosas dolorosas, fuertes, injustas, etcétera, pero pasar por esas cosas, cuando yo me pregunté el para qué, fue como, para desarrollar ciertas cualidades que no habría desarrollado si no hubiera pasado por ahí. Por ejemplo, yo soy muy empática y quizás no sería tan empática si no hubiera pasado Mm, por esa experiencia. mm, Obviamente no lo sé, mm, ¿no? Es como una opción, una mm, opción. Pero sí creo que soy profunda porque pasé mucho sufrimiento, o no claro. sé si decir profunda, pero como que me interesan los temas más, Como más reflexiva. sí, reflexiva, sí, Mm, exacto. Entonces es interesante reflexionar sobre de dónde viene, porque uno puede decir,
y yo estoy segura, que viene del niño interno herido, ¿no? Claro. Pero tampoco es que sea el niño interno, es como el ego a través del niño interno. Ujú. Es Es una manera de interpretarlo también, claro. nuevamente, Ujú. nuevamente. Tan interesante. Y también es, si uno lo mira, es una herramienta poderosa también porque para poder, también a través del cambio que tenemos de las cosas cambian. Creo que Tony Robbins tiene una frase de eso. No me acuerdo exactamente cómo es, pero tiene que ver con eso. Nosotros cambiamos la interpretación y le damos un sentido distinto a lo que nos sucede, y lo que nos sucede cambia, porque Sí, somos máquinas de interpretar. Todo sí, el tiempo estamos interpretando y nos creamos exactamente. microhistorias de, mira, él me miró así, ella hizo esto, y empezamos a interpretar por cosas que me pasaron en infancia, que tuve con una expareja, que me pasó con un ex jefe, qué sé yo, y de ahí armamos una tremenda película de algo que no era nada, Ujú. realmente no era nada. Pero esto también se liga con el tema de los niveles de conciencia. El nivel de conciencia más bajito eh, o inicial, por así decirlo, es el de la víctima. Y Mm, la persona que está en un nivel de conciencia víctima, todo lo va a interpretar desde la víctima. mm, Todo le sucede. Y una víctima no puede crear su vida porque todo le sucede. Es como justamente una hoja que va al viento, un corcho que está en medio del océano. Lo lleva, ¿no? Se mm, lleva, ¿no? Y lamentablemente muchísima gente está ahí. mm. Quizás porque no ha tenido otras herramientas, no se le ha presentado otras oportunidades o porque no ha querido tampoco salir de ahí. Hay gente que le gusta vivir desde ahí y obtiene también cosas desde ahí y no sabe hacer otra cosa que esa. Y nuestra Mm. apuesta en el fondo, como en este podcast, es invitar a la gente a salir un poco de ese estado. Sí, deja de ser víctima. Claro, sí, es verdad. Las víctimas Sí, no pueden creer nada, están ahí, pucha, no les gusta, por ejemplo, su trabajo, no, es que es lo que hay, y claro. no pueden hacer otra cosa, es que el gobierno, es que el vecino, es que mi niñez, es que mi papá, mi mamá, es que mis deudas, que no sé qué, todo Mm, es culpa de los demás y el dedo nunca tú apunta hacia acá, apunta hacia afuera. mm. Ah, qué interesante, me encanta eso. Es como, no sé, cuando tú estás en el rol de víctima, Ujú. porque puede que hayas sido víctima en la infancia o en otra época, ¿no? Pero no por Claro, eso toda tu vida claro. vas a ser así. Yo hice una canción que dice, yo no soy lo que me ha sucedido, entonces soy Ujú, algo más, ¿no? ujú, Como que no quiero quedarme en ese ciclo y con autocompasión y con llanto y con pena y rabia o rencor, o como dices tú, culpando a los demás, ujú. como, ah, la culpa de mi mamá, de mi papá, de mi Sí, abuelito, sí, etcétera, sino que empoderarme, pues quiero empoderarme, quiero avanzar, quiero aportar al mundo, si por algo estoy en el mundo, ¿no? Es como para traer algo bueno. Y esta mentalidad de víctima es como muy desempoderadora y además es muy, no puede crecer porque se toma todo a la defensiva. sí, exacto. Todo es Todo, un ataque. sí, todo es un ataque, sí. Pero es interesante cómo uno no, si se acostumbró, si toda su vida, por ejemplo, en toda su familia, siempre se tomó la conversación seria como un ataque. ¿Cómo Claro. puede uno tener una nueva herramienta de decir, ah, ya, estamos hablando seriamente, no me está atacando esta persona? Mm. Yo creo que es como generar un nuevo hábito. Sí, exacto. Somos hábitos con patas, todo es un hábito. Mm, Y para quebrar una programación, una creencia, primero se parte por cuestionarla. Creo que mm, mismo Tony Robbins también tiene ese ejercicio, es como cuando estés en una situación como la que tú describiste ahora, trata de salirte de ti mismo, es como si te estuvieras mirando en tercera persona. mm, Y te empiezas a hacer preguntas inteligentes. ¿Por qué estoy mm, viviendo esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿De dónde proviene esa emoción? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué puedo hacer para cambiar esta situación? Las preguntas son súper importantes en todo esto. mm, Y lo otro también tiene mucho que ver con,
como cuál es el antídoto de la victimización, como por así decirlo, de la actitud, es la responsabilidad, es hacernos responsables. ¿Qué significa ser responsable? O sea, en realidad la palabra responsable tiene que ver con em, ser, ser capaz de responder. A eso viene. O Mm. sea, y una víctima no se hace responsable porque No, no porque es la responsabilidad de todos los demás. todos son responsables de lo que le sucede, menos Menos, esa persona. exacto. Y aquí podemos ver de todo tipo de personas, porque yo lo puedo incluso hasta cierto punto justificar en un niño, porque está en formación, Sí. pero un adulto ya no. Ujú. Y vemos adultos de todas las edades, de todas las nacionalidades, de todos los estratos socioeconómicos que están en ese nivel de conciencia. Y por eso tú ves tantos niños en el fondo heridos, parecen niños heridos en cuerpos de adultos. Ujú. Y es lo que más abunda, es impresionante. Sí. Es impresionante. A mí lo veo en el trabajo, lo veo en mi familia, lo veo en todas partes. Tú prendes la tele y se ven ese tipo Mm. de situaciones en todo. Sí, Vas a comprar a la es... esquina, es igual. ¿Cómo? Perdón. Tú vas a comprar a la esquina, a un supermercado, vas a un centro comercial y ves Sí, gente con esas actitudes todo el tiempo. sí, es súper interesante y es muy bonito que se está abriendo cada vez más este conocimiento de cómo trabajar al niño interior o la niña interior. Yo lo trabajé como 6 años, la Sí. trabajé, sí, gracias a la psicoterapia positiva. eh, Aprendí muchísimas técnicas para amar a mi niña interior incondicionalmente. Y Mm. cuando tú amas a tu niña interior, como logras llegar, porque al principio yo pensaba que nunca iba a poder hacerlo, pero cuando logras amar a tu niña interior incondicionalmente, no necesitas nada de afuera. No Mm. necesitas, por ejemplo, supongamos que una persona no siente amor, entonces se enferma mucho. Ya, Entonces, claro, se enferma mucho para llamar para la que lo atención. observen. Ujú. Claro, Sí. ya hay muchos casos distintos, obviamente no es algo generalizado, pero pasa. Entonces, esa persona ya no se va a tener que enfermar porque ya tiene todo su amor dentro de sí, todo lo que no tuvo como niña, todo lo que le faltó, porque a nuestra sociedad le falta mucho aprender sobre comunicación interpersonal, la familia, aprender cómo escuchar a los niños. Por ejemplo, los niños no son muy escuchados, no son vistos como personas muchas Ujú. veces. Eh, es como muy interesante cómo una misma cambia al generar una relación estrecha, hermosa, de amor con su niña interior Mm. y con ejercicios prácticos y sobre todo ejercicios escritos. Sí. Porque cuando el doctor David Burns, él creó 2 libros que yo amo, así, porque me salvaron la vida. Uno es Feeling Good y el otro es Feeling Great. Los recomiendo. ¿Por qué? Porque, claro, sale toda la parte biológica, química, neurológica, etcétera, pero también salen muchísimos ejercicios. Ujú. Entonces es muy práctico el libro. Y ahí él da tantas herramientas que yo creo que eso a mí me empoderó muchísimo, esa mezcla de esas dos cosas, de esa terapia que es muy, que no ve al paciente como que el paciente tiene problemas, sino que ve como qué oportunidades tiene el paciente para empoderarse. Ujú. Y también los libros de David Burns y los libros de Bruce Lipton también me Ay, ayudaron sí, muchísimo. Sí, Bruce Lee es muy bueno. Joe Dispenza, como Joe de la misma Dispenza. línea también. Sí, sí. Entonces es como, no sé, a mí me parece que es tan necesario el trabajo del niño interno. Es como, porque te cambia la vida, de verdad. Pero vamos a traer a una persona que Ujú. es experta en eso más adelante, justamente para que podamos desmenuzar ese tema. Están súper estudiadas las heridas de infancia y se usan mucho en terapia hoy en día. Mucho, 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 mucho. Porque realmente de ahí viene todo lo que nosotros somos como adultos viene de ahí, Sí. de todo lo que vivimos, principalmente los primeros 5 años de vida, que todo es
hasta lo más mínimo es una cosa tremenda. Somos como esponjitas en esa primera parte de la vida y nos va a afectar toda la vida, a menos de que tengamos las herramientas para poder hacer un cambio, porque siempre se puede cambiar. Mm. Aunque cueste, siempre uno puede hacerlo. Siempre. Cosa de Claro. buscar la manera, buscar nuevas herramientas, etcétera. Y otra, como, creo que yo, perdón, creo que es súper importante eh, tener una cualidad y desarrollar una cualidad que es la veracidad. Mm, Em, Porque muchas veces, claro, cuando voy a volver a esto de sentirse en el rol de víctima, eh, o en el drama, ¿no? Hay personas muy dramáticas y les gusta ser dramáticas porque así, no sé si les gusta, pero es tan habituadas y es como su forma de pensar y ya no, el cerebro no quiere salir de ahí porque es más trabajo. Eh, sí, entonces, y aunque sea dañino, están acostumbradas. mm, Em, pero cuando uno está en esta mentalidad de víctima, para decir, ok, tengo que cambiar, tienes que ser veraz contigo mismo, tienes que decir, tengo un problema. sí. Porque Aceptarlo. si aceptar, si estás en negación todo el rato, ¿cómo Mm, vas a cambiar? No, mm, no puedes. Es como, eh, sería como muy, muy difícil. Y por eso es que una amiga psicóloga me dijo que ella cuando tiene pacientes, si un paciente viene y le dice, estoy aquí porque mi esposa dijo que me tengo que hacer terapia, o mm. porque Fulanito. mi papá o mi hermano, ella le dice, ah, no te puedo ayudar porque tú Mm, tienes que querer, como sí, tú tienes que querer cambiar, tú tienes que querer mejorar y para eso tienes que tener un nivel de conciencia más amplio, ¿no? claro. Como Una darte voluntad. cuenta, sí, sí, y Sí, muchas veces cuando uno está en el rol de víctima se siente como que un poco perfectito, ¿no? Como que mm, estoy en lo sí. correcto y listo. Y Es como una rigidez mental la que se genera con eso. mm, Pero también, claro, como tú decías, son hábitos. Y esto me lleva a pensar también en todo un tema de, en realidad, la importancia que tiene, de verdad, como vital para la vida, entender cómo funciona nuestra mente. mm, Porque nosotros tenemos mecanismos que como seres humanos son iguales, cosas que están seteadas o programadas desde tiempos prehistóricos en nuestro cerebro. Y el cerebro femenino y el cerebro masculino igual tienen algunas diferencias. Ninguno es más importante que el otro, somos iguales digamos, en importancia, en la capacidad cognitiva, pero hay aspectos que, que son un poquito distintos. Por ejemplo, nuestro cerebro como mujeres tiene un poco más desarrollada la parte límbica, la parte de las emociones. Eso yo lo mm, estudié porque estudié neurociencia, hice un diplomado sobre esto hace varios años atrás. Pero hay mecanismos que son transversales, y es básico saber cómo funciona, saber que a nuestro cerebro no le gusta el cambio porque requiere efectivamente mucho gasto de energía. Y nuestro cerebro es como decir, como que si fuera nuestro prevencionista de riesgo más importante. O sea, como es nuestro prevencionista de riesgo. Está aquí para que su función principal es que nosotros estemos vivos. Esa es la función número uno, que ujú. estemos vivos. No que crezcamos, no que seamos exitosos, no que nos desarrollemos, no, no, es que estemos vivos. Por lo tanto, quiere siempre ahorrar energía. Por eso que cambiar un hábito cuesta tanto. Mm, Porque si me quiero levantar a las 5 de la mañana y hacer ejercicio, y me estoy levantando a las 10 de la mañana, que para llegar a eso tengo que hacer un esfuerzo. Mi cerebro va a volver siempre a cómo ahorro la energía, cómo lo mantengo en la mm, supervivencia. No, yo tengo que ir y superar ese, hasta que lo voy logrando poco a poco y se genera, mira, la neurociencia dice que ahora que son 66 días seguidos, antes se hablaba de 21 días, ahora se mm, habla de 66 días seguidos haciendo algo, un hábito, y ya después lo vuelves parte de tu soma, de tu cuerpo, de tu mm. sistema nervioso, y ya es automático, Wow, hay que pero se superar puede. esos 66 días. ¿Sí? Para lo que uno quiera, cambio alimenticio, cambios
justamente de interpretación emocional para todo, todo, todo. Y una herramienta muy útil para como acortar este proceso para mí es la hipnosis. Mm, Es la hipnosis y la meditación, pero específicamente la hipnosis, mm. Sí. que llegas hacia a las partes más subconscientes, la capa más profunda de la mente. Y ahí Es que puedes también también. tus ondas cerebrales son iguales a cuando eras niño, ¿no? Cuando tú Sí. estás en hipnosis y cuando eres Ujú. un niño, agarras todo, como tú dijiste, como una esponja. No hay un filtro porque no está la mente analítica activada, ¿no? Claro. Todavía creo que a los 7 años recién Ujú. empieza a desarrollarse. Entonces, por eso es que hay uno como adulto dice, pero ¿por qué? Si yo me quiero, si yo me cuido, ¿por qué tengo este hábito Ujú. que es nocivo para mi salud? Y claro, viene desde mucho antes. Y cuando Sí. estás en la hipnosis, estás en las mismas ondas cerebrales, entonces la información entra más rápido. Son ondas cerebrales más bajitas. Yo Sí. creo que también podríamos hacer un podcast invitando a alguien que sepa más de este tema porque es una herramienta tan útil, Mm, tan útil. A mí me abrió la mente cuando aprendí de esto en el 2019, que hice un mm, curso de autohipnosis mm. y con un psicólogo que es experto en hipnosis. Y uf, es una herramienta pero fantástica, maravillosa. Sí, te cambia la vida, sí. Recuerdo que en un libro de Bruce Lipton, él, un tip que daba, no recuerdo qué libro era, pero quizás era la biología de la creencia, pero Ujú. no estoy segura. Y él dijo, si tú tienes ideas que son, no sé, por ejemplo, irracionales o que son contrarias a tu mente consciente, porque tu mente subconsciente te está guiando todo el Ujú. día, ¿no? Pero tú dices, pero ¿cómo? Si yo soy inteligente, pero tu mente subconsciente dice, no, eres tonta, tú Ujú. vas a creer que Ujú. eres tonta, a pesar de que en tu mente consciente no lo creas y sepas que es una mentira, que no es una verdad. Entonces él decía, mira, una de las técnicas que puedes hacer es escribir en un libro o en un cuaderno todo lo que sí es cierto, lo que es verdad sobre ti. Y yo lo hice, creo que en el 2018 o 2019, hice un listado y dijo, graba el listado en tu celular, ¿no? Y antes de dormirte, cuando te estás quedando dormida, escúchalo. Yo me Ujú. grabé media hora Harto. con las mismas cosas, pero las leí como 10 veces. Claro. Soy amada, soy valiosa, soy inteligente, soy capaz. Repetir, repetir. Y todas las noches, pero sin falta, yo creo que por un año lo escuché mientras me quedaba dormida. Wow. Y él dijo, cuando tú te estás quedando dormida, claro, las ondas cerebrales están más tranquilas Sí, y la información ya no pasa por la mente analítica, entonces se va directo. perfecto. En la mañana también. Los dos momentos que tenemos de forma natural todos los días son los primeros 30 segundos al despertar y los últimos más o menos 30 segundos antes de quedarte dormido. Ese Mm, lapso. qué genial. Más o menos. Sí. Es súper fascinante. Y me hace pensar también, bueno, yo soy una fan de Tony Robbins, en realidad me encanta como él te da estas herramientas tan útiles, tan prácticas, y justamente de él viene todo esto de la importancia de entender tu mente y en verdad que nosotros también estamos llenos de hábitos y de patrones repetitivos. Mm, ¿Y esto a qué voy? Y que también muchas veces, y el trabajo de la identidad está muy relacionada con eso. Si yo creo que todo me sucede porque soy una víctima, sin decir que soy una víctima, yo lo pongo en mi identidad, por lo tanto yo constantemente voy a ver todo como una víctima y no voy a poder salir de ahí. mm, Entonces pasa lo mismo con diagnósticos también, en general. Por ejemplo, hay una emprendedora que también, que es Coral Muyáez, que también la sigo mucho, y ella, su mentor principal es Tony Robbins también. Entonces ella decía que pasó por un montón de terapias porque ella era bulímica y alcohólica, mm, montón de cosas, y que lamentablemente la dejaban en ese modo de víctima, no mm, la sacaban de ahí. Y sí. entonces, ojo, porque también pasa mucho con las terapias, hizo de Ujú, todo. Hizo, no sé, pues regresión a vidas pasadas, sanaciones de un montón de cosas. Dice, pero ¿qué no hizo así para poder salir de ahí? Incluso también esto de ir a estos grupos de anónimos, por ejemplo, los alcohólicos anónimos, este tipo de ujú, cosas,
y no salía, y no salía, y no salía, hasta que conoció a Tony Robbins y empezó a tomar coaching con él. Entonces él le dijo, bueno, lo que hay que hacer, tú no estás enferma, primero que todo, no es una enfermedad. Lo que tú tienes es un patrón repetitivo. Rompe el patrón repetitivo. ¿Cómo? Entiende el mecanismo de tu mente. Tienes que entender cómo funciona la mente. Y ella dice que cuando logró hacer eso, ¡pum!, así cambió. Así dejó el alcohol, así dejó la bulimia, porque entendió que solo era un patrón repetitivo. Porque cuando tú entiendes que es un patrón repetitivo, lo sacas de tu identidad. Ujú, No eres tú. Yo ya no soy, por ejemplo, bulímica, alcohólica, no soy víctima, no soy un TOC, no soy esto, no soy lo otro. Es ujú. algo que está pasando y que yo em, lo creo parte de mí y en el fondo es como si uno se hiciera una hipnosis constantemente. Yo soy esto, yo soy. Todo lo Claro. que digamos que yo soy esto, eso tiene un poder gigante, es lo más poderoso. Yo soy tonta o yo soy inteligente. Depende de lo que yo esté alimentando en mi mente, lo que voy a hacer y voy a crear en mi vida. Si yo creo que soy tonta, voy a actuar como tonta. Si yo Claro. creo que soy inteligente, yo voy a actuar como una persona inteligente. Si yo creo que soy capaz, voy a actuar como una persona capaz, porque todo el tiempo me lo estoy diciendo, yo soy, yo soy, yo soy. Ujú. Y si hay algo negativo, bueno, lo rompes, tienes que romper el patrón. De eso se trata y lo sacas de tu identidad. Mm. Por eso es muy delicado esto el tema de los diagnósticos también. Tú eres, con mi Exacto. hermano le pasó, lo diagnosticaron a los 18 años de un TOC. Y él se creía, fue tanto lo que se aferró a ese diagnóstico y eso, y vio varios psicólogos, no uno solo. Yo soy un TOC. Y su interpretación, su paradigma, su forma de ver la vida era un TOC. No, yo no puedo hacer esto porque yo tengo un TOC. Yo soy TOC, 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 TOC. Hasta que llegó a un psicólogo que era distinto y le dijo, mira, tú fuiste mal diagnosticado, tú no tienes un TOC. Se sacó esa etiqueta, la sacó de su yo, de su identidad y despegó. Ujú. Y súper interesante Qué eso, porque lindo. también las terapias hasta cierto punto son un arma de doble filo. Es que las terapias, siento yo, en Chile y en algunos países de Sudamérica, son países más tradicionales, como muy tradicionalistas. Yo recuerdo el primer psicólogo que yo fui, era psicoanalista. Me ayudó mucho porque él me ayudó a ver la realidad mejor, me dio herramientas, pero yo me sentía como víctima Exacto. todo el rato. Después pasé a la psicoterapia positiva y yo dije, oh, esto es otra cosa, nada que ver, es así Ujú. como fantástico. Porque te empodera. Sí, después pasé a otra terapia de una psicóloga, amiga nuestra, Trini López, y ella también empodera, ¿no? Es como, eh, porque el paciente tiene que ser protagonista de su propia sanación. No Ujú, es como que te doy mi plata, sáname, ujú, ujú. ¿no? Mira, como terapeuta a mí igual me pasa eso. Y siempre hablan de eso los profes cuando estaban en formación en esto. Como ustedes no van no se crean los salvadores. Y Mm, tienen que eso hacerle entender también al paciente. Y porque es que lo mismo que si vas al médico porque tienes una enfermedad, ¿quién se sana? ¿El médico o el paciente? ¿Quién se tiene que sanar? ujú, ¿Y de quién depende? Del paciente. Siempre sí. es el paciente. Entonces, un buen terapeuta, a mis ojos y de lo que yo he aprendido, es alguien que primero te saca de tu estado de víctima lo antes posible y que no tiene que estar años o sesiones y sesiones para poder trabajar un tema, no es necesario. Mm, Porque también eso con el tiempo se puede transformar incluso como en entretenimiento, como una mm, zona de confort. ujú. Yo me he visto eso porque O, en sí, esa situación o tuve, dependencia. exacto, y a mí me Ujú, pasó también que estuve con un psicoanalista hace hartos años atrás, tuve un año y medio con él y él me dijo en la primera sesión, conmigo tienes que estar mínimo un año. Claro, el psicoanálisis es lento, es verdad. Y no era una persona que desempoderara que yo recuerdo, pero sí era lento. Y después, efectivamente, yo me empecé a sentir dependiente. Si no iba a la sesión, me sentía como en el aire, como, ¿qué voy a hacer? sí, exacto. A mí Eso me pasó no hay que también. llegar a eso. No, Ujú, no es positivo llegar a eso. La mm, idea es sacar rápido a la persona. Y mientras antes, mejor. Bueno, Tony Robbins, que ni siquiera es psicólogo, es coach, y él ha sacado gente en una sesión, ha tenido casos de éxito como muy así mm, gigantes, como no sé, una persona que está a punto de suicidarse y en 10 minutos la sacó de ahí. ujú. En 10 minutos. Me recuerda un poco a lo que hace Marisa Peer,
con hipnoterapia rápida, no sé cómo se llama, que es como bastante lo mismo, muy rápida, muy, muy rápida. Sí, es que nosotros tenemos un propósito, nuestra vida tiene un propósito, ¿no? Y queremos también, Mm, tenemos también este doble propósito moral en el cual queremos nosotros estar bien, pero ayudar al mundo también, claro. desde nuestra propia, no sé, capacidad, recursos, el lugar donde estemos, qué sé yo. Entonces, ¿cómo vamos a estar como víctimas toda nuestra realidad en este mundo? ¿Cómo va a ser una víctima? Es como, Sí, no, así, no sí. se puede, como, por favor, queridos amigos receptores, empodérense, sean veraces consigo mismos, Sí, digan, sí, necesito ayuda en esto, voy claro. a cambiar y eso va a hacer que otra persona cambie. Yo recuerdo, yo tenía problemas con un miembro de mi familia, problemas grandes. A mí ya me dejó de importar o yo crecí, yo mejoré, la otra persona creció y mejoró. Entonces, Ujú, imagínate todo el mundo, si todos nos empoderamos. ujú. Imagínate qué tipo de sociedad tendríamos, qué tipo de Tendríamos a cultura. adultos con heridas resueltas de infancia, adultos Mm. siendo adultos, no adultos siendo niños, que es lo que más se ve ahora. Sí, sí, yo creo que no habrían guerras, no habría ¿No? hambre, no habría esa avaricia, no existiría porque... Mentiras Mm, tampoco, ese tipo de cosas como de engaños, situaciones como así truchas, como mm, decimos en Chile, no habrían, po. sí, Habrían gente responsable. sí, gente responsable de su propia vida, de sus propios actos, consciente, ¿no? Mm. Con un nivel de conciencia amplio y aportando a la sociedad. Sí. Sí. Pero bueno, lo bueno es que cada vez hay más, están más accesibles estas herramientas. Y yo creo que yo que he trabajado varios años con adolescentes y con niños, lamentablemente esta generación la tienen muy desempoderada. Cada vez son niños que, como le llaman, generación cristal, como que todo, no pueden Mm, hacer nada por sí mismos, todo es, se les ha quitado mucho poder. Eso es lo que yo he qué mal. visto, también se les ha quitado muchísimo poder y como que todo es un ataque, todo puede ser una vulneración de derechos, cualquier cosa puede ser Mm, denunciable. mm, No se ponen las cosas en perspectiva porque sí, hay cosas que sí, efectivamente, son vulneración y requieren una denuncia, etcétera, etcétera, pero hay cosas que ya es una exageración. Y mm, en vez de tener un adulto que sea más responsable y que le diga, hijo, no, tú tienes que también ver tu parte, tienes que ver qué te mm, desarrolla, qué te está invitando a desarrollar esta situación. ¿Se pueden resolver de otra manera? No, viene el adulto y lo empuja a que también haga lo mismo, como una pataleta. sí. Es Y que, le, mm, porque tenemos adultos que son en el fondo niños también, sí. Es niños que heridos. en nuestra cultura se ve mucho, ahora que a mí me encanta, porque antes no se veía, que la gente habla de sus derechos, ¿no? Los niños Sí. hablan de sus derechos, los derechos del niño. Y Es saben cuáles son. maravilloso, sí, lo encuentro genial, pero no se habla de los deberes, Claro, ¿no? Porque tiene que como haber una un balanza, se equilibrio, fue para el otro porque, extremo. exacto, no, no porque tú tengas derechos quiere decir que puedes hacer lo que quieras, ¿Mm? ¿no? Y que eres intocable. Sí, Eres intocable. No, no es así. claro. Y tienes que ser responsable de tus actos también. Ujú. Sí, es bastante complejo lo que está pasando. Aquí también pasa, ¿no? Eh, cuando yo estaba trabajando en la escuela cerquita, supe de un caso de una maestra que abrazó a la niñita porque la niñita estaba llorando y la mamá la denunció. O Eso sí, la... es una locura. Yo Sí, encuentro que eso es una locura. es descabellado, Sí. ¿no? Y bueno, obviamente perdió no sé cómo se dice, la demanda, porque habían testigos, habían otros profesores y Y obviamente fue todo puede ser abuso. claro. Tú miras a un niño y puede ser un abuso, porque miraste y porque interpretó que no sé qué. Ujú. Sí, Es una entonces locura. se está todo así como muy, muy Sí. así, como Mm, caminando sobre huevos. mm, ujú. Sí, Tal cual.
Sí, entonces hay que volver a un equilibrio. O sea, antes no había un equilibrio, porque antes sí todo se permitía, los abusos, era Ujú. todo callado, nadie hablaba, nadie decía nada. Pero hay que ir a un equilibrio como con moderación. Sí, Sí. exacto. Ahí está el equilibrio, o sea, el punto medio. Ahí está como lo sano, en el Ujú. fondo, Sí, sí. Pero lo bueno, saludable. me encanta hablar de este tema. Sí, y da para Sí. muchísimo, en verdad. Muchísimo. Quizás podríamos proponer a nuestros receptores un ejercicio que cada vez que estén frente a una situación, todos los días estamos frente a situaciones y algunas, no tiene para qué ser algo gigantesco como para hacer el ejercicio, puede ser frente a cualquier cosa, pensar si mi actitud frente o mi respuesta frente a esa situación que está pasando es como de víctima o como de una persona en control, como, Responsable. claro, responsable. Sí, ir haciendo ese ejercicio cada día un poquito. Ah, me voy a ir, porque lo que pasa es que el cerebro tiene un circuito automático, ¿no? Claro. Entonces, para romper el patrón, tú tienes que, antes de que se enganche ese circuito automático, parar. Y cuesta Sí, mucho, cuesta sí. mucho. Entonces lo que podemos hacer frente a cualquier situación es como ya, voy a tomar el camino de víctima, voy a tomar el camino de drama, voy a Mm, tomar el camino de, no sé, o lo voy a ver como una oportunidad. mm. Y también pienso mucho en el trauma eh, a nivel físico, porque una cosa es hacerse cargo de la mente, que lo encuentro maravilloso y es un trabajo que todos tenemos que hacer, porque ya vinimos a un mundo fallado, ya, Sí. ya, ¿qué Y le no es vamos a hacer? personal, eso es Y no es importante, ¿eh? No personal, no es es tu personal. culpa, no Todos es tenemos tu cosas. culpa. Es una sociedad que está enferma, no es como que, Sí, no es sí, como personal, como solamente a mí, no. sí, exacto. Entonces, ¿cómo, cómo logro cambiar ese circuito automático que aprendí en mi familia, en mi colegio o en mi sociedad o en mi cultura? ¿Cómo lo logro cambiar, como hacer una conciencia y que al principio no me va a funcionar, pero ya en 3 meses sí me va a estar funcionando? Porque Sí. te vas a evitar problemas y vas a adquirir soluciones. Ujú, Y lo del trauma físico, estoy súper interesada en el TRE, ujú. Trauma Release No sé cuál es exactamente Trauma cómo es la sigla, Release pero sí, Exercises. sí Sí, la creo, ubico. sí, claro, porque uno se hace cargo de su mente, pero muchas veces el cuerpo está como que estuviera en el pasado. Ujú, Obviamente, no realmente, pero me refiero a que tu cuerpo, por ejemplo, si tú tuviste mucho trauma a los 5, 6, 7 años, eres un adulto, te haces terapia y tu mente está como adulto, pero tu cuerpo está como mm, de los 5, 6 o 7 años. Entonces, frente a cualquier cosa, ¡pum!, salta, ¿no? Y tu mente está como, oye, pero relájate si está todo bien, pero tu cuerpo todavía no ha soltado ciertos traumas y por eso es que es importante hacer ciertos tipos de ejercicios que sean de elongación, por ejemplo, elongar el psoas, ¿no? ujú. Ejercicios en excéntrico, en isométrico, que te ayuden a soltar. Y estoy muy, muy interesada en esas técnicas físicas. Existe otra que se llama Somatics Movement, que Sí. es como para soltar el trauma a través del movimiento físico, la respiración, el yoga también, el pilates. Todo lo que en el fondo trabaje el sistema nervioso, Mm, porque ahí es donde se va quedando atrapado. Todo es el sistema nervioso. Tony Robbins también habla de eso, por eso cuando él hace su entrenamiento online, todo lo demás, todo lo que él hace, mueve el cuerpo, te invita a mover mm, el cuerpo, no te quedes sentado así. No, así no vas a cambiar porque necesitas que lo que él está hablando, que el proceso de información se somatice, llegue al cuerpo. Y la única manera es mm, moverlo, salta, tienes que estar en un mood como de alegría, de energía, así. No así mm, sentado, así como chao, mira, no, eso no va a mm. llegar nunca a penetrar realmente a tu inconsciente. Tienes que mover el cuerpo. Fantástico. Sabes que yo cuando era niña, bueno,
creciendo, yo siempre pensé que cuando yo era niña era muy tranquila, era como una foto, si me decían quédate ahí, ahí me quedaba, y mi Mm, mamá me dice que no, mi mm. mamá me dice que yo me subía a los árboles, Como cualquier niño, pues. sí, Sí. andaba jugando por ahí por allá, entonces yo me quedé pensando, ¿y por qué tengo esa idea? ¿No? ¿Por qué tengo esa idea de que yo era tranquilita? Claro, porque yo fui creciendo, tuve trauma y Claro. me fui transformando. Pero cuando Ajá. era bien niñita, bien chiquitita, no era así, yo andaba Mm, jugando por ahí por acá. Entonces eso me hace pensar mucho en quién uno cree que es, como su identidad, la ujú. basa mucho en el trauma. Eh, y creo que eso también me ayudó a hacer esa canción, ¿no? Como para decirle a los Ujú, demás, oye, no, pues ese no eres tú realmente. ujú. Es como te condicionó, puede que te condicione hasta ahora, pero tú puedes decir, ya, no me condiciona más. Exacto, es una decisión, Sí, parte de una decisión. sí. Y empiezas a cambiar tu identidad. Estaba pensando en algo y se me fue en este minuto, pero Pero tenía que está ver por con... ahí va a Sí, volver. era el tema, era el tema como justamente de los patrones, de cómo romper patrones. Porque Mm, una manera también es escribirla, es reflexionarla y es como desmenuzarla. Y otra mm, manera también es desde el soma, desde el cuerpo hacia la mente. Hay ejercicios muy también prácticos y están estudiados científicamente. Por ejemplo, esto no era lo que iba a decir, pero se me vino a la mente. Que como la posición como de la Wonder Woman, así como parada así, eso, con las manos en las caderas, mirando hacia arriba. Está científicamente estudiado eso, que si tú haces eso y miras hacia arriba, como unos entre 1 minuto y medio y 2 minutos, te baja un montón el cortisol mm. y te empodera. Entonces, muchas veces el camino puede ser al revés como pensamos, no de la mente al cuerpo, sino que del cuerpo a la mente. Sí. Le enseñas al cuerpo a sentir de otra manera, que tampoco es lo mismo andar por la vida así agachadito, que tú, pum, vas hacia arriba y miras hacia arriba y te cambia el mood inmediatamente. Ujú. Es entrenar el cuerpo y también hay muchos ejercicios en realidad para todo este tipo de situaciones, todo este tipo de cosas, pero en el fondo llega todo al tema de la identidad, Mm, de quién soy. Si yo me considero que soy una víctima y todo me sucede, la vida lamentablemente va a ser siempre en ese nivel, víctima. Todo me claro. va a suceder, todo me va a suceder, todo. Si yo empiezo a creer que en verdad yo soy creador, creadora de mi vida y de mis experiencias, es completamente diferente. Ujú. Y Claro, esa ha sido mi misión. vas a pasar desde ser una extra en tu película a ser la Ajá. protagonista de tu Para la persona. película. Y no puede ser lo mismo, ser un extra que ser o un secundario a ser la protagonista. Yo estoy en el centro. Yo Ujú, soy el protagonista ujú. o la protagonista. Claro, porque es tu vida, no es la vida de otra persona. Ujú, Em, Eso de como todo lo físico, como yo estudié pilates neuroquinésico, ujú. me gustaría que hiciéramos un capítulo solo de lo físico, porque Sería genial. sí, porque es tanta la información y es tan amplia y se puede invitar a alguien que sea mucho más experto, que tenga mucho más conocimiento, que tengo por ahí unas personas en mi mente, porque yo encontré que hay ciertas cosas que llegaron a mí, que yo Ujú, las necesitaba, yo no las busqué, llegaron a mí. Y una de esas fue el Pilates neuroquinésico. ujú, Y me ayudó, bueno, a reconectarme con mi cuerpo, pero también a a liberar emociones y a sentir un bienestar general. Eh, Estaba mucho tiempo con terapia psicológica, pero cuando hacía los ejercicios físicos sentía que todo va a estar bien, como que la vida es ujú, hermosa, todo va a estar bien, no importa lo que pasó, no importan las cosas feas del mundo, porque hay cosas buenas, bellas, bonitas ujú. y siento que lamentablemente el sedentarismo es muy amplio en la sociedad. Sí. Incluso los niños ahora están solo en la pantalla y ni siquiera juegan afuera, nada. Mucha obesidad asociada también a eso.
Claro, claro. Hay que intentar de alguna manera volver a reconectarnos con nuestro cuerpo y escuchar lo que nos quiere decir. Sí, Mm, interesante. Todos estos temas son tan fascinantes, en verdad. sí, sí, podemos estar hablando horas y horas. La Sí. maratón del podcast. Sí. Totalmente, Ujú. total. Bueno, bueno amigos, hemos llegado a la última sección de nuestro capítulo y necesitamos de su ayuda, por favor. Em, en nuestro canal de YouTube vamos a dejar un listado de temas que queremos proponerles a ustedes y de diversas índoles, y el que a ustedes les interese, por favor, díganos cuál es, y además pueden también ustedes escribir sus propias sugerencias, ¿no? Respecto a algo que ustedes estén pasando, que no logren aprender muy bien o que quieran ver a alguien que sea experto en el tema, que nosotras podamos llamar, puedan dejarlo en nuestro canal de YouTube. Sí, así es. También les invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, Conversaciones Conscientes, y compartir con nosotras su experiencia. Saber si se identifican con estas historias, pensamientos, etcétera, y sumarse a nuestra comunidad. Los dejamos invitados a ir nuestros capítulos en su plataforma preferida o verlos en nuestro canal de YouTube. Eso sería Bueno, por hoy día. eso sería todo. Gracias. Ay, Wonder Woman. Así es. Bueno, gracias Farshid. Gracias a ti, Paula. Que estés muy bien. Bien, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos. Chao.